Bien. Bueno, el tema de hoy, vamos a ver un poco de constantes en C, algo más de variables y comenzamos con los operadores matemáticos. Como siempre, si tienen alguna duda, abren el micrófono, me paran o preguntan por el chat, ahí los que están activos. Bueno, las constantes en C. Ustedes ya habrán visto constantes en pseudocódigo, funcionan de valores de manera similar. Son valores que se mantienen fijos durante el transcurso del programa. Es decir, son variables que no cambian. Es decir, en vez de llamarse variables, funcionan de manera similar, me permiten introducir valores, pero al no cambiar, al ser variables que propiamente dicha no varían, no cambian de valor, se llaman que los mantienen constantes. Por eso de ahí el nombre de la constante. Se declara igual que una variable, como vimos las declaraciones. La única diferencia es que se le agrega la palabra const, como está ahí, sería como un prefijo. En la declaración se le agrega const, y después el nombre que elegimos para la constante, que puede ser el que ustedes quieran. Por norma se le asigna generalmente una mayúscula, como está ahí, valor IVA. Por ejemplo, el valor IVA es del 21%, por lo general. Entonces, se puede declarar const, le agrego const adelante, int, valor IVA en mayúscula. Igual, y le asigno. Generalmente cuando la declaro, conviene, si es una constante, ya sé el valor que va a tener. Entonces le asigno ahí de entrada el valor que va a tener. O puede ser, como vimos en el ejemplo de la última clase de consulta, el valor pi. El valor matemático de pi es 3,1416. Es un valor constante. Entonces podría declarar const doble pi igual a 3,1416. O, por ejemplo, la atracción de la gravedad de la Tierra también es, creo que era 9,8. La gravedad que tiene sobre los objetos es otro valor constante. Por ejemplo, en un programa en la tarjeta SUBE, supónganse, el valor del precio del boleto, según si es un viaje local o un viaje interurbano, también va a tener un valor constante. Con eso después vamos a hacer un trabajito. Por ejemplo, el precio del boleto. El precio del boleto va a tener una tarifa fija del transporte urbano que puede ser, no sé, de 70 pesos. ¿Está bien? Ese va a ser el valor constante. Precio boleto, 70 pesos. Pero ¿qué pasa? Puede que tengan algún descuento por ser estudiantes. Entonces, a ese precio del boleto se le hace un descuento si son estudiantes. O si compran el boleto en la terminal, va a tener otro descuento. O si son jubilados, va a tener otro descuento. Y así. Entonces se le puede hacer sobre el precio base, se le puede hacer algún descuento determinando quién es el pasajero. Si es un estudiante, si es un jubilado. Son valores que se puede hacer un programita. Bien, y acá un ejemplo. Dice, declare la constante que crea necesaria. Y dice, bueno, declare la constante que crea necesaria. Y después hace una pregunta. Calcular cuánto viaja la luz en 30 segundos.
Entonces, ya que estamos acá, y sé que a ustedes les gusta participar mucho de las clases, Profesor, consulta. sí, ¿Está grabando la clase? sí, la estoy grabando, Ah, bueno, gracias. Axel, para los que no estén. Bueno, así que, bueno, entonces, como ejercicio, calcular, declarar una constante, o declarar ahí cuál es la constante, y calcular cuánto viaja la luz en 30 segundos. Acá lo tenemos que tenemos la velocidad de la luz, que es 2,99 kilómetros, deberían ser, sí, la luz en kilómetros, ven acá dice, velocidad de la luz en kilómetros, y dice, y después tenemos acá una variable declarada que dice tiempo de viaje por segundo. ¿Mm? Un segundo. Así que les voy a pasar ese ejercicio acá por el chat. ¿Mm? Y ustedes me tienen que calcular, se lo paso ahí, me tienen que calcular, tienen que declarar la constante, o sea, identifiquen cuál es la constante de esos dos valores, de acuerdo a lo que les mencioné, y calcúlenme cuánto viaja la luz en 30 segundos. ¿Mm? Pruébenlo y a ver quién lo puede sacar primero. Es decir, en un segundo viaja casi 3 kilómetros, sería 2,99 kilómetros por segundo. En 30 segundos, ¿cuántos kilómetros viaja? Porque son kilómetros, por eso se multiplica. O millones de kilómetros, creo que son, sí. Pruébenlo. Eh, bien, hay uno dice que, hay uno, bien. Bien, hay uno que dice ahí, son 299.000 kilómetros en un segundo. Mm, Serían casi 300.000 kilómetros por segundo, ¿está bien? Vamos a sacarnos la duda. Está bien, el valor exacto sería 299.792,458 kilómetros por segundo. Y ahí están 200, no, está bien, está redondeado para arriba, para abajo. ¿Está bien? Entonces, eh, bueno, yo lo voy a correr también. Vamos a ver. Un problemita ahí, problemita técnico.
Bien. Así como está, lo que me da es 299.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. 299.000 kilómetros por segundo. Bien, la constante sería 2,99. Entonces lo que tendría que hacer es acá arriba, le pongo const, ¿ven? Y ahí se me pone de color azul. Entonces la constante sería la velocidad de la luz. Por norma, bueno, está bien, es en mayúscula. ¿Para qué se lo pone en mayúscula? Para identificar la constante. Bueno, acá es 2,99, lo pasa a 100.000 kilómetros. Por eso lo multiplica por 100.000. Y acá es el tiempo que se evalúa, en este caso un segundo, que es la variable. Entonces me da que en un segundo viaja 299.000 kilómetros. Es mucha distancia. Bien. Y si yo quiero saber en 30 segundos, tendría que ver. El segundo valor no es variable, porque yo no necesito cambiar para saber en 30 segundos. ¿Está bien? Entonces, en 30 segundos viaja bastante más. Si no leo mal, son 8 millones de kilómetros. O estoy mal. ¿Está bien? Sí. 8 millones de kilómetros en 30 segundos. Y en un minuto viaja un poquito más. En un minuto son 17 millones. 17 millones de kilómetros, es mucho. ¿Está bien? ¿Y ustedes qué saben tanto? Esto es la velocidad de la luz medida en el vacío. Si ustedes estudiaron en la primaria física, es la velocidad de la luz en el vacío. Pero en una fibra óptica, ahora estamos hablando de informática, redes. ¿Cuál es la velocidad de la luz dentro? Vieron que la fibra óptica, los datos viajan en forma de óptica, de luz. ¿Cuál es la velocidad de la fibra óptica en la luz? ¿Cuántos kilómetros por segundo? Bien, ahí Lucas dice que no tuvo una muy buena escuela media. Bien, vayamos a... Sí, tiene una resistencia, obviamente. Busquemos velocidad de la luz en una fibra, velocidad de propagaciones. Esa es el valor que nos interesa. Bueno, sí, fíjense. No, ahí está hablando, dependiendo del medio, velocidad de propagación. Pareciera que sería el mismo, ¿no? Pareciera que sería el mismo. Dice, la luz se propaga a la máxima velocidad posible a lo largo del mismo. La velocidad de propagación de la luz depende obviamente de la calidad del material y es el mismo, 299.792. Sí, en realidad era la velocidad de la fibra. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes, volvamos al un segundo. Es decir, vayamos ahora a informática. Redes. Si ustedes saben, el medio conductor de Internet no es el satélite, sino que es la fibra óptica. ¿Qué quiere decir? Que desde Chubut, desde Rawson Chubut, hasta Estados Unidos, cuando nosotros queremos ver
queremos ver, por ejemplo, nuestro correo de Gmail, o nuestra página de Facebook, los servidores centrales están en Estados Unidos. Es decir que cuando nosotros ponemos clic en abrir el Facebook, hay una señal que viaja desde Chubut hasta Estados Unidos. Es decir que si ahí tenemos alrededor de, supónganse, 20.000 kilómetros, fíjense, y el dato viaja en la fibra óptica a 299.000 kilómetros por segundo, no tarda una milésima de segundo el dato en llegar a Estados Unidos y otra milésima en volver. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, con la velocidad de la fibra óptica, podemos abrir nuestro Facebook accediendo a un servidor de Estados Unidos en menos de un segundo. Eso es más que interesante. No, eso es el ancho de banda, lo que está pasando ahí. La velocidad, ahí está pasando un ancho de banda y en realidad no es de 1 giga, es más. Estamos hablando de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que para abrir nuestro Facebook tenemos que acceder a un servidor que normalmente está en Estados Unidos. Salvo que haya alguna réplica, que probablemente la hay, no réplica, sino un servidor de caché. En Argentina seguramente hay, pero si no, para actualizar, termina en Estados Unidos. Y como el dato dentro de una fibra óptica viaja a la velocidad de la luz, tardo menos de 1 segundo en abrir mi página de Facebook. Bien, ahí hay conceptos que no vamos a entrar, pero más que de velocidad se habla de ancho de banda. Internet es como una manguera, funciona igual, es como un flujo de agua. Lo que estudiaron termodinámica deben saber. ¿Qué quiere decir? Cuanto más grande, yo tengo una pileta, una pelopincho en mi casa. Si tengo una manguera chiquita, voy a tardar en llenarla 5 horas. ¿Bien? Pero si yo tengo una manguera grande o 2 mangueras, el flujo aumenta. Ese sería el ancho de banda. Entonces, si tengo una manguera grande, la pileta, mi pelo pincho, se va a llenar más rápido, porque tengo más ancho de banda. Lo mismo pasa con internet. Y otra cosa que influye es la velocidad también. Si me llega más agua, es decir, si me llega más agua, se llena más rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en verano en Playa Unión? Hay muchos usuarios de la red de agua. Entonces, el agua se tiene que distribuir en mayor cantidad de personas que están abriendo la canilla de su casa. Entonces, disminuye el ancho de banda por persona. En invierno, como hay menos personas conectadas a la red de agua, el ancho de banda de agua, digamos, para un ejemplo, de cada casa aumenta. Lo mismo pasa con internet. Cuando hay muchos usuarios conectados, por ejemplo hasta ahora, el ancho de banda disminuye porque se tiene que distribuir la cantidad de megas entre mayores usuarios. Si hay menos usuarios, el ancho de banda es mayor. Por eso el servicio decae, el servicio de internet decae porque las empresas empiezan a conectar cada vez más usuarios. Y ahí es cuando se hace lento, porque a mí el agua que me lleva de internet es menos, el flujo es menor. Entonces el ancho de banda disminuye. De eso se trata internet. Y los datos que viajan por una fibra óptica, viajan a la velocidad de la luz. Estamos hablando de velocidad, no de ancho de banda. El ancho de banda sería otra cosa, sino la velocidad en que un dato viaja de, por ejemplo, de Chubut a Buenos Aires, o de Buenos Aires a Estados Unidos, donde en Estados Unidos están la mayoría de los servidores, porque Instagram, Gmail, Hotmail, Facebook, bueno, TikTok también tiene ahí en Estados Unidos, la mayoría
son servidores instalados en Estados Unidos. Entonces, el flujo de información va y viene de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y los datos viajan a la misma velocidad de la luz, sobre una fibra óptica. Bueno, ese era el ejercicio. Una pregunta más. ¿Tomó nota de dónde se hizo el cálculo? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. ¿Tomó nota de dónde se hizo el cálculo? A ver, alguno que esté atento. Bien. Bien, Lucas. En el print. Fíjense que es fabuloso esto de C, que no ocupó espacio para hacer el cálculo. Si hubiera hecho, yo si acá simplifico esto, le saco los comentarios. ¿Ven? Vamos a sacarle todos los comentarios. Tenemos, y para dejar los corchetes afuera, tenemos 7 líneas. Generalmente, cuanto menor cantidad de líneas, más óptimo el programa porque disminuyo la cantidad de líneas que lee el compilador. Entonces, acá lo que hizo es, bueno, en realidad, fíjense, el print es una sola línea. Me pasa que acá no entra porque tengo la ventana del output. Pero en realidad es la línea 5 todo el print. No es que no está ocupando 3 líneas. Está todo en la línea 5, nada más que el margen está achicado. Y acá lo que hizo es, el printf hace el cálculo para calcular a qué velocidad viaja la luz por cierta cantidad de segundos. Lo hace en el mismo print, ¿ven? Entonces que se ahorra de tener que hacerlo sobre la línea del código. Yo para sacarlo esto de ahí, bueno, y acá, en este porcentaje está mostrando el resultado de toda esta operación. Esta sería una operación matemática con variables. La está mostrando acá en el primer porcentaje y lo está seteando con 2 decimales. ¿ven? Por eso acá a la derecha me sale el resultado de ese cálculo con 2 decimales. Y después lo que me está mostrando al final es cuántos segundos estoy poniendo acá arriba. Por eso es acá la segunda, porcentaje de... Sí, es como que está... No, está como implícito. Está implícito en el print. Si yo lo quisiera, porque por ahí no... Ustedes tardaron de darse cuenta de la pregunta. Para hacerlo un poco más visible al cálculo, lo que yo podría hacer es sacarlo de acá. Lo saco del print. Y vamos a tener que crear una variable doble. Y vamos a poner cálculo. Cálculo y la inicializamos con 0. Bien. Entonces vamos a poner que a la variable cálculo le voy a asignar el resultado de... Me faltó algo aquí. Bien. Se me achica porque... A ver, lo voy a tener que achicar un poquito. Ahí está. Bueno. Entonces acá lo que hice es... Saqué el cálculo para hacerlo más ordenado y lo puse acá, ¿ven? Ahí está haciendo el cálculo de la velocidad de la luz en una determinada cantidad de segundos por 100.000 kilómetros. Por eso lo multiplica por 100, porque son 100.000 kilómetros por segundo. ¿Está bien? Sería más o menos esa la unidad, por eso lo multiplica por 100.000. Y acá lo que tendría que cambiar es, en vez de todo ese choclo que tenía antes, ahora lo único que tiene que haber es cálculo. Entonces le pongo el cálculo ahí
Y si no, ¿ven? Y si corro, me da el mismo resultado, nada más que ahora saqué el cálculo del print y lo puse ahí arriba. ¿Ven? Así se entiende un poco mejor. ¿Ven? Se entiende el cálculo donde está, porque antes estaba implícito en el print y costaba verlo donde estaba el cálculo, pero lo estaba haciendo en el print. Ahora lo saqué, pero ¿qué pasa? Tuve que crear una variable de cálculo y tuve que sacar la operación en otra línea. O sea, estoy ocupando dos líneas más para hacer el mismo programa. ¿Cuál es más óptimo? Sí, el primero. Pero ¿cuál se entiende mejor? Obviamente, para mí, este se entiende mejor porque es más fácil de ver dónde está el cálculo. Está acá arriba. ¿Ven? Entonces uno tiene que ir mediando entre lo que es legible y lo que ocupa menos líneas. ¿Ven? Eso depende de cada uno. Sí, Rodrigo. Ya hablamos de case sensitive. Cuando hablamos de case sensitive es que C es sensible a mayúscula y minúscula. Entonces yo acá declaro cálculo con mayúsculas, fíjense lo que pasa, me da error porque me dice que cálculo no está declarado. ¿Ven? Me dice, ven, error, cálculo, un declare, un declared. Quiere decir que esta variable declarada, como tiene una mayúscula, no es la misma que esta. Por eso me va a dar error. Siempre en C y en todos los lenguajes, en la mayoría por lo menos, o todos, reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Igual, si yo este tiempo de viaje lo declaro así, me dice acá abajo que no está declarado por una sola minúscula de diferencia o mayúscula. Eso se llama case sensitive, que está en el apunte, en algún apunte ahí que ya vimos. Bueno, acá entonces, ¿dónde se hizo el cálculo? Ahí en el print. Bueno. Volviendo a las variables, a veces dice que es útil cambiar el tipo de la variable, es decir, cuando declaramos la variable de un tipo, pero necesitamos mostrar, nos dimos cuenta que necesitamos mostrar otro tipo de valor. Es decir, la declaramos como int, pero ahora queremos guardar un doble. O la declaramos como doble y ahora queremos guardar un int, por ejemplo. Entonces, C también soporta eso, que a variables le asigne valores de distinto tipo. Entonces, acá hay un ejemplo. Tenemos una variable declarada, nota de parcial, 95.7. Es una buena nota que ustedes no van a ver seguramente, porque no pongo, casi nunca pongo, no llegan ni a 90. Bueno, si se tienen fe, después me dicen, vieron que me saqué más de 90. Bueno, declaro nota de parcial, doble, 95,7, le asigno el valor. Display nota, display es de mostrar, o sea que va a ser algo para mostrar la nota. Y fíjense lo que está haciendo acá. Bien, Sabrina se tiene fe, se va a sacar 90 o más. Bueno. Entonces, display nota, fíjense lo que está haciendo acá. Declaro nota parcial como doble y display nota como integer. Le asigna, le inicializa con valores. Y acá, en el cuerpo del programa, le está asignando a display nota parcial. ¿Cuál es el problema ahí?
Sabrina, tanto que te reís, a ver, decime cuál es el problema. Bien, Lucas dice que se pierden datos. A ver, otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando yo hago el print? ¿Qué valor me va a salir en el print? Porque fíjense, acá en el print, con esta variable, estoy, que no sé por qué le pone tanto porcentaje, estoy imprimiendo display nota, ¿ven? ¿Qué valor me va a salir en display nota? ¿Me va a salir error? ¿Me va a salir 0? ¿Qué me va a salir? Bien, ahí uno dice, va a dar error. Hay otro que dice 95, otro dice 96. Franco dice que va a salir medio mal, pero no está seguro. 0, dice Agustina. Rodrigo 0, vamos a votar. Para la próxima clase le voy a hacer vamos a hacer un juego. Les voy a dar varios resultados y ustedes van a votar. A ver quién gana. Bien, Sabrina dice que va a ser, pero ¿qué entero? Luis dice 95, Facundo 95. Sabrina dice entero, pero no está segura. ¿Qué pasa con el punto? Dice Luis, claro. ¿Qué pasa? Porque 96, Sabrina ya se jugó. Se cree que se va a sacar 96 en el parcial. Bueno, acá vamos a ver qué va a pasar. Porque no sabemos, porque estamos cambiando el tipo de valor, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Yo voy a copiar, que lo tengo por acá. Vamos a ponerlo, vamos a sacar, ¿eh? ¿Quedó claro la velocidad de la luz entonces? No lo sabían, ¿eh? Bien, le cambio. Acá tengo el ejemplo. Clear. Vamos a borrar la salida. Entonces, fíjense. Acá, a un integer, que es display_nota, le estoy asignando un doble. A papas le estoy asignando remolachas. ¿Qué me va a salir de eso? Bueno, vamos a ver. 95. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hizo? Es decir, cuando yo, en realidad C hace esto para que no haya errores. Para que no haya errores en el programa, automáticamente es un integer y está viendo que le estoy mandando un doble. Entonces, para que el programa no es error, me lo trata de convertir a entero. Entonces, para hacer eso, tiene que sacarle los decimales. No es que lo redondea. Porque fíjense, 95.7 ya tiene que redondear a 96. No lo redondea, sino que directamente le borra los decimales. ¿Por qué? Porque display_nota no puede mostrar decimales porque es un entero. Entonces me lo deja en 95. Le cortó los decimales. Bien, desechó los decimales. ¿Está bien? Entonces, esto es bueno en un programa porque no me va a tirar error si yo confundí los tipos de variables, pero es malo porque nunca me voy a dar cuenta que tengo un error. Entonces, si yo tengo que hilar finito y Sabrina estaba más cerca del 96 que el 95, este programa me va a decir que le ponga 95. Le voy a estar quitando un punto por un error que cometí en el código. ¿Está bien? Es decir, este en realidad tendría que haber redondeado para arriba, a 96. Pero por un error, lo redondeó por un error, y como era papas con tomates, estoy perdiendo 7 centésimas. Si fuera un programa que maneje moneda, que después vamos a ver eso, un tipo de moneda, estoy perdiendo. Bueno, si son pesos no pasa nada, pero si son dólares, estoy perdiendo 7 centavos de dólar, que serían cerca de
700 pesos, por lo menos, a lo que está hoy el dólar. ¿Mm? Bueno, no, menos, pero 100 pesos, supongo, vamos a suponer. Bueno, entonces, eso es, que tengo abierto acá, chao. Eso también me permite hacer C. Es una funcionalidad que tiene para que el código no me dé error, me lo convierte, de numérico a numérico, me lo convierte. 1.400 pesos, un montón. Bueno, entonces son conversiones de variables. Y acá lo que dice es que hay dos tipos de conversiones. Implícitas, las que están implícitas en el código, como el ejemplo anterior, y las que son explícitas, es decir, que cuando yo le digo que convierte. El caso anterior, que convierta, perdón. El caso anterior fue implícita. Es decir, o no me di cuenta y mezclé las variables, o me di cuenta y no me importó, y como soy vago y no quería cambiar el valor, el tipo de variable le dejé como estaba, total yo sabía que iba a andar igual. Y si pierdo decimales no importaba. Esa es la implícita. Y la explícita es otro tipo de conversión, que es la como que está acá abajo, ¿ven? Que es la que está ahí abajo. Dice, cambie el ejemplo de la página 5, ejercicio, a una variable explícita. ¿Ven? Entonces, fíjense, acá tiene dos ejemplos de esta conversión. Esta es un tipo de conversión, entonces, que yo quiero hacer. Yo lo quiero convertir sin cambiar las variables y la forma es agregarle el tipo de valor a la que voy a convertir. ¿Está bien? Entonces, en el caso anterior, le tendría que decir, dice nota de parcial, como está ahí abajo. Entonces, para que esto quede correcto, para que este quede correcto, yo le tendría que avisar acá adelante que voy a estar convirtiendo a entero, ¿ven? La nota del parcial. Va a dar lo mismo, ¿ven? Si yo corro, fíjense, me lo va a convertir en entero. Pero bueno, yo acá me estoy asegurando que lo quiero convertir. Sería como decir, quiero convertir este valor y le agrego hoy, pues yo sé que lo estoy pasando entero. ¿Está bien? Es el ejemplo. Bueno, son algunos secretitos que tiene C, por lo que si yo hago así, no me va a dar error el código. Entre tipo de datos, Bueno, ese es el ejemplo. Y acá, fíjense, ahora acá está mezclando papas con huevos. Está mezclando. Fíjense. Declara un integer, un int como entero, este entero, y después declara un char. Y ahora lo que quiere hacer es meterle al entero un char. Ahí sí que está haciendo cualquier cosa. Está convirtiendo un entero, un char en entero. Está loco. ¿Y acá abajo qué hace? Acá abajo, al revés. Tiene un entero y lo quiere convertir en un char. A ver, votemos. La primera sentencia. Esta de acá arriba, la primera sentencia. Si yo hago un print de este entero, ¿qué me va a devolver? Ahí Franco está delirando con el código ASCII ya. ¿Qué me va a devolver si yo imprimo este entero que sería el resultado final? Bien, Sabrina está perdiendo nota ya. Me parece que ese 95 que tenía está bajando a 55. Bien,
Lucas sigue hablando de valores ASCII. Franco también. Bueno, no adivinemos, vamos a probarlo. ¿Está bien? Entonces, era... a ver, que si no lo tengo por pantalla, no voy a poder probar. A ver, voy a hacer así. Voy a pasar esto para acá. Y vamos a probar. Voy a sacar esto y voy a poner. Entonces, int, este entero, le asigno nada. Char origen, le asigno A. Y a este entero le voy a asignar conversión implícita de char origen. Ahora lo que voy a hacer es un printf de el valor final es, esto era porcentaje de, ¿no? O porcentajes y coma este entero. Bien. Sí, es similar a Casteo. Este entero. Bueno, veamos qué pasa. Me dio cualquier cosa. Le erré ahí al Casteo. Bien, me está devolviendo este entero. No era el valor que quería que me devuelva, me parece, ¿no? Char origen. Bueno, acá lo que está pasando es que no me está mostrando. Es decir, no me da error, pero me devuelve, ¿ven? No, acá. Ay. Me estoy equivocando y no me dicen. Me faltó la comilla. Ahí está. Bien. Ahora sí. Estaba mal la comilla, la tenía acá al final. Era un error. Bueno, ahí está. Me está doliendo 97. Como dijeron ahí varios, lo que está haciendo es, me convierte la A en el valor ASCII que es 97. Eso es lo que está haciendo cuando me imprime este entero. Es decir, me va a tomar el valor ASCII del carácter. Y si yo le saco este tipo de conversión, veremos qué pasa. Sigue andando, ¿ven? La idea de esto es mostrarle, más que nada, esta funcionalidad que tiene de C, lo bueno de esto es que si ustedes se equivocan en algún momento cuando están programando, que suele pasar, que asigno más que nada resultados, asigno resultados a variables de distinto tipo. Por ejemplo, en pseudocódigo, si hacen esto, le va a dar un error a ustedes. Pruébenlo, ya que están en la materia. Pruébenlo y van a ver que les va a dar un error, no va a dar el programa. Pero acá en C anda porque busca
de que no dé errores y poder intercambiar tipos de variables sin necesidad de tener que declararlas de nuevo. En este caso estaría mal porque querer a una variable entera asignarle un carácter no le veo utilidad. Pero así todo no me da error. Vieron que anda. Estoy asignando a un entero caracteres e igual anda. Eso es lo bueno de C, que trata de minimizar. C trata de minimizar los errores. Y el otro ejemplo que había era. El otro ejemplo era al revés. Tenía int entero origen igual a 65. Después tenía char salida char. Y lo que decía el ejemplo era a salida char le asigno char de entero origen. Ahora estoy diciendo al revés. Ahora, a un char le estoy asignando un valor entero. ¿Ven? Y acá voy a tener que imprimir salida char. Bueno, y ahora, ¿qué me va a devolver el print? Ah, gracias ahí, Lucas, atento. Bien, ¿qué me va a devolver el print? Bien. Obviamente, ahora estoy haciendo al revés. En vez, si le meto un número a un char, lo que va a hacer C es me va a ir a buscar en la tabla ASCII, en esa posición, qué carácter hay. Entonces, si yo lo corro, bien, es la A. La A es el equivalente al 65 en ASCII. Entonces, de nuevo, no me da error, sino que me da el valor del carácter de la tabla ASCII. Si yo le saco esa conversión, va a ser lo mismo y no me va a dar error. Esto es algo fabuloso de C, que no me da errores si yo le erro en los tipos de variables. Va a andar igual. Puede que me dé un valor que yo no esperaba, pero por lo menos no va a dar error. Entonces, acá no pasa nada porque son 7 líneas. Pero si yo tengo en un programa de 1000 líneas y en algún momento un programador, porque se olvidó las variables, los valores, y le está mandando otro valor que no var, el programa va a andar igual. ¿Esto qué beneficios tiene? Que el usuario el programa va a andar igual. ¿Por qué? Porque cuando un programa da error, se para. No, se para, y si alguien está usando el programa, se paró el programa, no lo puedo usar más. Si usamos con C, el programa no va a parar, va a seguir funcionando. Puede que haya un error por ahí, pero el programa va a seguir funcionando. Tiene sus pros y sus contras. El programa va a andar igual y va a haber un error y yo nunca me doy cuenta. El problema es si es una operación bancaria. Por ahí va a haber ahí una vuelta. Hay una película muy buena que yo les recomendaría, que no me acuerdo cómo se llama, después, si me acuerdo, le voy a pasar ahí por WhatsApp. Es de un grupo de programadores que trabajan en una empresa. A ver si alguien la vio, ya aprueba el cuatrimestre. Es de un grupo de programadores que trabajan en una empresa financiera. No, Mr. Robot no, nada que ver. Y estos programadores lo que descubren esta es una empresa bursátil que trabaja con bancos, y ellos descubrieron que si le roban centésimos de dólar
a cada operación que ellos, porque ellos administran el programa, obviamente, acá, ¿vieron cuando vimos las conversiones con los decimales? Si ellos redondeaban, redondeando para abajo o para arriba, le sacaban centésimos de dólar a cada operación financiera. Y a esos centésimos los mandaban a otra cuenta. Como eran millones de operaciones diarias, si le sacaban centésimos a cada operación, nadie se iba a dar cuenta, porque eran centésimos. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, cuando me voy a la verdulería y sale 100 con 40 y me dice el verdulero, no, dame 100 nomás. Y me quedo con los 40 centavos. No es nada 40 centavos. Pero si esas fueran millones de operaciones, 40 centavos por un millón, ahí sería un número importante. Entonces los programadores en esta película, que está muy buena, en realidad es una película cómica, que la voy a buscar y se las voy a pasar después para que la vean, le erran al decimal y en vez de sacar centésimos, sacan un número más grande. Entonces, en un día tienen como 100 millones de dólares en la cuenta bancaria. Entonces tienen el problema, no es Matrix. Esto es algo que en realidad la película se basa en un hecho real, de unos flacos que robaban centésimas de una operación bancaria. Y después hizo una película más en broma, pero fue de un hecho real. Como le erraron en el decimal cuando hicieron el programa, de golpe, en un solo día tenían como 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Ahí sí se van a dar cuenta que le estaban robando plata a las operaciones financieras. Entonces empezaron a preocupar que qué hacer porque lo iban a descubrir. De golpe, habían robado 10 millones de dólares cuando querían robar apenas unos miles, que no se iban a dar cuenta. Entonces la trama se basa en cómo van a hacer estos programadores ahora para ocultar este bug que habían hecho en el programa. También, el que se hace pasar por loco al final y lo dejan libre, dice. El robo del siglo, no me acuerdo cuál es esa. El robo del siglo. Bueno, pero estamos hablando de informática, no de hacer agujeros en la pared. ¿Ven? Esto es una película de programadores. Si ustedes van a ser programadores, tendrían que ver esa película. Después se la paso, no me acuerdo cómo se llama. Está muy buena y trata de esto, de como un programita, cómo pueden. Los hackers hacen algo parecido. Los hackers vulneran. Un buen hacker es el que vulnera un sistema y nadie se da cuenta que fue vulnerado. ¿Por qué? Porque un hacker, bueno, algunos hackers lo que quieren es tener algún rédito económico. Entonces, si yo voy a robar en el banco del Chubut, supónganse, lo que quiero es que no me descubran. Entonces, si yo soy un buen hacker, voy a sacar dinero del banco del Chubut con alguna vulnerabilidad que tengan los sistemas, y lo ideal es que no me descubran, y si no se dan cuenta que le falta dinero, mejor. ¿Ven? Eso es, un buen hacker es cuando se mete en un sistema, altera, saca información, y nadie se entera que pasó eso. Eso en realidad es un hacker, un buen hacker, ¿no? Es decir, alguien que sabe. Sí, aprueban, pero si descubren qué película es. No si la miran. Si ustedes descubren qué película es y me dicen, ¿esta es la película? Apruebo. Como no lo van a hacer, no va a aprobar nadie. Bueno, está buena esa película, después se las paso. Entonces, la idea de C es que entonces básicamente es que no salgan errores en el programa. Por eso tiene esta funcionalidad. Bien. Entonces, esta es una funcionalidad que quería comentarles para que lo tengan en cuenta. Que porque a veces no da errores. Ustedes van a tener errores en el código y capaz que el programa va a andar igual.
Bueno, y operadores matemáticos en C, básicamente son iguales que en pseudocódigo. Fíjense. Bueno, acá lo que está haciendo, bueno, en esencia todas las computadoras son calculadoras, en realidad. La primera computadora que se creó fue para hacer cálculos matemáticos, la ENIAC. Después ahora se usa para todo, pero en su principio eran para hacer cálculos. Bueno, y acá tiene un ejemplo ahí en el monitorcito ese. Declaro la variable A, le asigna valor, declaro la variable B, le asigno valor, y declaro la variable C ahí mismo, y le asigno el resultado de A más B. Fíjense acá qué bueno esto que también que tiene C, que capaz que ustedes no se dan cuenta. Pero fíjense, acá estoy declarando una variable y a su vez estoy haciendo un cálculo y en una sola línea le asigno un resultado. Esto es fabuloso. Es decir, ahí en la misma declaración estoy haciendo la operación y ya tengo el resultado en C. Ahí mismo cuando estoy declarando. Se puede hacer en C. En pseudocódigo no lo pueden hacer, pero en C sí. En algunos lenguajes tampoco lo pueden hacer, pero en C sí. Por eso C es fabuloso. Y por eso hay muchos lenguajes que se basan en C para funcionar. Bueno, las operaciones matemáticas son todas las que conocemos, las pueden hacer. Acá un ejemplo. Calcule el monto obtenido por las ventas de libros, dice. Bueno, acá está un ejercicio, entonces tengo declarados los libros vendidos, el precio del libro y tengo que calcular el total de ventas vendidos. Bueno, le dejo ejercicio para la casa. Y al final lo que hace un printf, vendiste tanta cantidad de libros. Bueno, eso queda ejercicio para la casa. Van a tener que hacer ahí en el medio una operación matemática que calcule la cantidad de libros vendidos. Ejercicio para el hogar. Bien, ahí Juan. Qué grande, Juan. Ahí Juan, ahí encontró la película. Se llama... Esta tarea después les armo para que lo entreguen en la práctica. La película esa que les digo se llama Enredos de Oficina. O Office Space. Búsquenla ahí en Cuevana o en alguna... Debe estar. Mírenla porque es de programadores. Es una de las pocas películas que hay de programadores, no hay muchas. Y encima está buena. Está buena y tiene que ver con esto, como modificando un programa, centésimas, los flacos quieren embaucar un banco, pero tienen el problema de que le erran en un punto decimal y en vez de sacar centésimos de dólar, sacan $100 de cada transacción. Entonces, tienen un problema porque lo van a descubrir. Mírenla porque es muy divertida y se van a reír mucho. Si son medios nerd como yo, se van a reír de esa película. Su novia o novio no la va a entender y no la va a acompañar, pero si ustedes ya que ya entienden algo de programación, van a ver que la van a entender a la película y es muy gracioso. Listo, ahí Juan hasta le está pasando el enlace. No lo paso yo porque sería ilegal, pero ahí como... bueno, después cuando terminamos las ponemos las compartimos en la pantalla para que la vean todos. Esa es la película. Está muy buena. Véanla porque se van a reír mucho. Bueno, ejercicio para la casa, les dejo esto. Puede ser un virus, no una película. También. Tengan activado el antivirus por las dudas. Yo no le di clic, yo no le di, así que... Bien. Bueno, ese ejercicio para la casa, dijimos entonces. Y acá lo que tenemos es el valor del módulo.
El módulo se utiliza, se los doy ahora porque lo vamos a ver más adelante. Se los voy a dar ahora y después les voy a hacer un ejercicio y no les voy a decir qué tienen que hacer. Entonces, a ver, los que estuvieron atentos van a decir, ah, tengo que usar el módulo que vimos en esa clase. ¿no? Y los que no hayan estado atentos hoy no van a saber qué hacer y van a reprobar. Van a ver. Bueno, así que acuérdense del módulo. El módulo lo que hace, en realidad, es de una división. 10 dividido 3 me da un resultado. Creo que me da 3. Porque 3 por 3 es 9. ¿Está bien? Entonces 10 dividido 3 me da 3. Pero no es la división, me deja un resto. Porque me falta un 1 para llegar al 10. Esto no es fracción, sino que es división. Entonces, 10 dividido 3 me da 3, pero tiene un resto 1. Es decir, me queda un 1 colgado porque no llego a dividir a la división completa. Entonces lo que hace el módulo es, me devuelve, en vez de devolverme la división, me devuelve el resto. Vamos a probarlo para que me crean. Entonces si yo tengo, vamos a declarar la variable A entonces con 10. Y vamos a declarar la variable B con 3, dijimos. Y yo voy a poner, vamos a hacerlo print, vamos a poner resultado igual a A dividido B. Y vamos a poner print F el resultado es asterisco D, dijimos, coma resultado. Sí, estoy grabando la clase. Bien. Entonces acá tengo una operación matemática de división y la muestro ahí abajo. Bien, me faltó declarar resultado. Bien, entonces, ahí como el ejemplo del apunte, 10 dividido 3, A dividido B, es 3. 3 por 3, 9. Pero si yo en vez de hacer eso, uso el módulo A porcentaje B, fíjense, no es el porcentaje para imprimir una variable, no es el carácter no es la salida, sino que ahora es módulo. Esto es un módulo. El porcentaje es el módulo y a su vez es para imprimir variables. Entonces, si ahora imprimo me da 1. No me da la división en sí, sino que me da el resto, que es el módulo. Y si uso F va a andar igual porque... No va a andar, no digo nada. Y si pongo... Claro, porque... A ver si pongo... punto 1. No va a andar porque ahí me pide un decimal y ese no anda. Se rompe. Bueno, entonces el módulo me entrega el resto. ¿Por qué se los doy? Porque ¿para qué me puede llegar a servir eso? Por ejemplo, para saber si un número es par o impar. Fíjense, si yo ahora agarro, en vez de dividido por 3, lo divido por 2, y tengo el 10,
dividido 2 me da resto 0. Los números pares van a dar resto 0. Y los números impares van a dar resto 1. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hacer un programita que dado, que capaz que ya lo hicieron en pseudocódigo, que dado un número ingresado por teclado me diga si es par o impar, le voy a tener que hacer el módulo. Si me da 1 es impar, si me da 0 es par. Sí, lo hicimos, bien. Sabrina dijo que lo hicieron, pero no lo hicieron con C. Lo hicieron con pseudocódigo y no sé cómo lo habrán hecho en pseudocódigo, cuál es. ¿Bien? Así que un ejercicio va a ser que hagan un programa que dado un número ingresado por teclado, diga si es par o impar. Pero no se lo voy a pedir ahora, se lo voy a pedir más adelante cuando se olviden de esto y no vuelvan a leer, porque la mayoría no lee los apuntes, no lo van a saber hacer. Y el que se va a reír soy yo, porque le voy a decir que ya lo vimos. Si es primo, lo dejamos para otra oportunidad, porque no me acuerdo cuáles eran los números primos. Así que en otra oportunidad lo hacemos. Primo es si es múltiplo de algo, creo, ¿no? Pero no me acuerdo cuándo era un número. O un número primo si es divisible por cierta cantidad de... Ahí está. Se divide por sí mismo y por 1. Exacto. Si es divisible por sí mismo y por 1. Bueno, después podemos hacer un ejercicio de números primos. Claro, si es solo divisible por sí mismo y por 1. 3 dividido 3, 5 dividido 5, es decir, son números que no me dan resto. Es decir, no me dan resto únicamente si es dividido por el mismo número. Si no, me va a dar un resto. ¿Bien? Esos son los números primos. Bien, gracias por recordarnos a todos los que nos olvidamos de las matemáticas que es un número primo. 13 es solo divisible por 13 y por 1. Es decir, que 13 siempre me va a dar un resto. Me va a dar un resto 1. Y porque es impar. Fíjense, otro detalle, los números primos, aparte de ser números primos, son números impares. Porque siempre me van a dar un resto. Gracias, Lucas. Gracias por hacernos acordar que es un número primo. Y ahí el que lo mencionó. Bueno, incrementar y decrementar, algo también fabuloso que tiene en C, que fíjense en acá. Bueno, C tiene varios trucos, como el que ya vimos. Y por ejemplo, uno es incrementar o decrementar una variable, o sumarle o restarle 1. ¿Cómo se llaman esas variables? Ya lo deberían saber. ¿Cómo se llaman las variables que van de 1 en 1? Bien. Bien, Lucas está encendido hoy. Contadores. Son contadores. Sirven para contar alumnos que van a reprobar el parcial, contar alumnos que no llegan a la promoción. Esos son contadores. Y fíjense qué fabuloso de C, que vieron que en pseudocódigo, para ustedes tener un contador tenían que hacer algo como, vamos a ahorrar esto, no, vamos a dejarle el resultado. Ustedes en C, en pseudocódigo, tendrían que hacer algo similar como con igual a con más 1. ¿Ven? Ese sería un contador en pseudocódigo y en algunos otros lenguajes de programación. Con igual a con más 1 es un contador que va a ir incrementando
de a 1. ¿Está bien? Pero acá en C es más sencillo. Acá un contador es A más. ¿Mm? A más, lo que va a hacer es, me incrementa en 1. La misma variable, me lo va a incrementar en 1. Entonces, si yo mando a imprimir A acá abajo, vamos a ver qué pasa, me da 10, ¿ven? ¿Mm? Si yo a esto lo pongo 2 veces, o 3, y corro, ¿Mm? me va a dar, está bien, porque lo incrementé de 9, 3 veces me va a dar 12, ¿ven? Esto está muy bueno para incrementar, para usarlo como contador, o incrementar algún valor que necesito contar, o algún... Esto también se usa en algo, esto también se usa en una estructura de control, que ¿cuál es? A ver si alguno adivina. Bien, estructura de repetición, ¿y cuál? Bien, en el for y en el while. Quiere decir que en el for o en el para, que ustedes tienen en el pseudocódigo, tienen que poner un valor que va a ir desde 1 hasta 100, supónganse, incrementándose en 1. Acá le voy a decir, el incremento va a ser algo así. Va a ser una i es el índice, y en el for voy a usar algo así, que la semana que viene vamos a ver el for. Vamos a ver algo así. ¿Está bien? Entonces, para incrementar es, no solo que tiene para incrementar, sino que también para decrementar. Si yo quiero decrementar, pongo menos. Y ya, fabulosamente, me decrementa en 1. ¿Está bien? Acá pasó algo. Está bien, acá lo incrementó 2 veces, acá lo incrementó en 10, 11, y después lo decrementó en 1, entonces me quedó el contador en 10. Otra cosa fabulosa de C es que no tengo que poner con igual a con más 1. Directamente dijeron, vamos a ponerle más y que eso incremente la variable. Vamos a poner menos y que eso decremente la variable. Fabuloso. Me tengo que ahorrar de tener que poner con, declarar con y demás. No, lo uso así y anda. Genial. Bueno, esta es otra cosa de las que puedo hacer, otro truquito que puedo hacer con C, que no tiene pseudocódigo. Ejercicio. Incremente M y decremente N en el siguiente programa. Bueno, les doy el programa y van a tener que ustedes hacer esa tarea para el hogar. Bueno, y se terminó. Bueno, hasta acá es lo que vimos hoy. Yo les voy a dejar una tarea. Vamos a tener una tarea por semana, un práctico por semana. Es decir, creo que venimos a un práctico por semana. Es la idea, un práctico por semana. Si ya tenemos 3 prácticos y hoy les subo el cuarto, ¿qué quiere decir? Que ya tuvimos un mes de clases. Fíjense qué rápido pasó el tiempo, que ya tuvimos un mes de clases. Volando. El parcial, cuanto menos lo esperen, van a tener parcial. No, lo vamos a hacer, yo calculo que debería ya estar poder yendo, todavía no me avisaron, pero espero que ya en mayo tengamos clases presenciales. Como va a ser un solo parcial, podríamos tomar 2, tranquilamente, porque estamos... Bueno, como no sé cuándo voy a empezar a ir a clases, para los que no saben, no voy a clases porque todavía no soy profesor en lo legal. Sí me lo dijeron, pero todavía no está el papel que me nombre. Entonces, bueno, para que todos tengan tiempo de entregar los trabajos,
El parcial lo vamos a hacer fines de mayo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la última semana, que puede ser 30, 31 o 1 de junio. Bien. Sabrina se tenía fe, decía que se iba a sacar 90, ahora está